Nosotros continuamos con más de Primera Página en vivo y en directo. Se incorpora a la transmisión y ya está con nosotros en el estudio. Le damos la bienvenida a la señora Ilenia Medina. Ella es secretaria nacional de organización del partido Patria para Todos, integrante de la coalición de gobierno del Polo Patriótico. Señora Medina, buenos días, bienvenida a Primera Página. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Gabriel. Gracias por invitarnos. Hay distintos temas sobre los cuales nos gustaría conversar con usted, conocer sus opiniones, y ya vamos a entrar en materia política y algunas peticiones que están haciendo desde el PPT, pero antes me gustaría, por favor, señora Medina, bueno, su opinión respecto de estas declaraciones emitidas ayer por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, donde entre otras cosas está o va a pedir la reforma a la ley contra la corrupción, porque ella dice que es necesario atacar el delito de estas fortunas súbitas que están saliendo en el país, todo lo que tiene que ver con los testaferros y el enriquecimiento ilícito de algunos funcionarios. ¿Cree usted que está dando resultados la lucha contra la corrupción o por el contrario es algo bastante discrecional por parte del gobierno? Yo creo que desde el año pasado, cuando el presidente Nicolás Maduro asumió la presidencia, uno de sus primeros objetivos fue relanzar la bandera de la transparencia, la lucha contra la corrupción, y como todos recordarán, él solicitó y le fue concedido en la Asamblea Nacional una ley habilitante justamente para generar todos aquellos mecanismos, hacer correcciones, modificaciones que le permitieran avanzar en la lucha contra la corrupción. Entendemos que la situación política generada por la oposición, particularmente por la derecha extrema, han hecho más difícil centrarse en un objetivo que no es una situación que se está viviendo en la Quinta República, sino que es justamente una de las fallas que ha tenido Venezuela en la construcción, en su construcción como nación. Recordemos que Bolívar justamente hablaba del poder moral y la necesidad de que los ciudadanos y los gobernantes tuviesen como bandera la ética pública y la moral republicana en función del manejo de los recursos. Ahora bien, cuando la fiscal hace ese planteamiento, ella, que justamente es la persona idónea porque es la competencia que tiene la Fiscalía General de la República de procesar todas aquellas denuncias que estén vinculadas al manejo incorrecto de los recursos públicos, pues creo que habría que escucharla. Pero en algunos sectores de la población, señora Medina, hay la percepción de que hay muchísima discrecionalidad por parte del gobierno y por parte del Ministerio Público para atender denuncias de casos de corrupción. Por una parte dicen que cuando son denuncias que hace el partido de gobierno, funcionarios del gobierno contra figuras de la oposición, son bastante expeditos en atenderlo, tanto en el Parlamento como en el propio gobierno, en el Ministerio Público. En cambio que cuando son de figuras de oposición hacia funcionarios del gobierno, pues allí como que no son tan diligentes. Creo que escuchando a la persona que ustedes entrevistaban anteriormente, creo que hacemos un mal servicio a la lucha contra la corrupción cuando ésta se utiliza como espectáculo. Siempre se ha utilizado como espectáculo en estos 15 años. Yo recuerdo cuando en el pasado dirigentes de Patria para Todos estaban al frente de organismos importantes como PDVSA, por ejemplo, y señalaban la gestión de Ali Rodríguez, que en ese momento era un miembro principalísimo de la Dirección Nacional del PPT, hablaban de una pepeteza. Salió Ali Rodríguez a cumplir con otras misiones que le fueron dadas por el presidente Chávez y desapareció. Inclusive, algunas personas se permitieron hacer denuncias contra esa supuesta pepeteza y resulta que no había nada de cierto allí, absolutamente nada de cierto. Yo creo ¿Pero usted cree que el PPT no hay dentro del gobierno nacional que deberían ser atendidos e investigados? No, creo que es una deuda que permanentemente debe ser atendida. En los últimos años se han hecho investigaciones importantes. El alcalde del estado de Valencia, otros alcaldes que son menos reconocidos porque los casos que están siendo investigados
por cuanto no tienen la misma figuración en el escenario político. Creo que el gobierno ha hecho, no el gobierno, las instituciones que tienen esa competencia. Ahora, señora Medina, estas son solicitudes que hacen, por ejemplo, dentro del Polo Patriótico. Y le hago esta pregunta porque hemos visto carteles por toda la ciudad, donde, por cierto, carteles de su partido, del PPT, donde claro, dicen por un gobierno del Polo Patriótico. ¿Eso qué significa? Que el gobierno actual no es un gobierno que represente a todo el Polo Patriótico. ¿Exactamente por qué esa consigna? Mira, en primer lugar porque nosotros hemos dicho permanentemente una realidad. El gobierno que preside el presidente Nicolás Maduro, todo su gabinete está estructurado con cuadros políticos del PSV. Tienen todo el derecho porque evidentemente el PSV es el partido mayoritario por militancia y por número de votos. Ahora, ¿quién ha definido, ha inclinado la balanza para garantizar la victoria en estos años ha sido los partidos que acompañan a la revolución, el pueblo patriótico, los aliados. Bueno, se dice los aliados, somos coautores de un proceso revolucionario y por lo tanto somos corresponsables, pero no solamente estamos hablando del ámbito burocrático, nosotros señalamos que nosotros debemos ser responsables en la construcción de las políticas. Pero perdone que ¿Cómo puede defender una política? Ustedes cuando se refiere a que el actual gobierno lo constituye o está conformado solo por personas del Partido Socialista Unido de Venezuela, ¿se refiere que ustedes están solicitando representación dentro del gobierno para la Alianza del Polo Patriótico? Es decir, están solicitando cupos para ministros, que sean algunos ministros del PPT, del Partido Comunista, quizás. ¿Esto se ha discutido así en el Polo Patriótico? Nosotros hemos hecho una propuesta en el marco del Polo Patriótico, no lo suficientemente, pero entendemos que es una propuesta que hace el PPT. La diversidad es necesaria. ¿Cuáles han sido uno de los aspectos que nosotros consideramos fundamental? Tenemos que afianzar los mecanismos de control, los contrapesos. Es decir, cuando solamente está un partido al frente de un gobierno, un solo partido, evidentemente los mecanismos de control, de seguimiento a las políticas públicas, del manejo de los recursos se hacen mucho más limitados. Porque tienes ¿Y eso está pasando actualmente en Venezuela? Bueno, por ser todos del PSV. Bueno, en el pasado también, cuando ganaba Acción Democrática era Acción Democrática, claro, cuando estaba COPEI, en este momento sigue siendo el PSV el único partido que está al frente y nosotros fundamentalmente estamos hablando de conceptos. Tenemos que hacer un gobierno diverso que exprese la diversidad revolucionaria. Por ejemplo, nosotros hemos venido planteando que para reforzar o relanzar o transformar el Estado, debemos fundamentalmente, entre otras cosas, darle fortaleza a los consejos locales de planificación, porque siempre se hace énfasis en las políticas nacionales, pero si las políticas nacionales no se municipalizan, no se territorializan y no se fortalece y no se le da espacio al Consejo Local de Planificación, que es conceptualmente y de acuerdo a la Constitución, la nueva forma de gobernar desde abajo, desde los municipios, con la gente organizada, pues es difícil. Nosotros no podemos continuar, nosotros hemos venido defendiendo lealmente, incondicionalmente en cuanto al compromiso, no en cuanto a la crítica al gobierno. Ahora, tenemos que tener responsabilidad de ser parte de la construcción de las políticas. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa, son las 7:27 minutos. Por el regreso le dejo varias preguntas de una vez para ser respondidas luego de la pausa. Primero, en el marco de esta reestructuración del Estado que está planteando el presidente Nicolás Maduro, ¿cuáles ministros considera usted deberían salir del gabinete ejecutivo y cuáles son esos espacios puntuales que estaría pidiendo el partido Patria para Todos y el Polo Patriótico dentro del gobierno nacional? Me lo responde, por favor, al regreso de esta breve pausa. En breve vamos a continuar con más de Primera Página.